Bienvenidos al mundo de los misterios y el terror. Hoy nos embarcaremos en un viaje por los rincones más oscuros de Ciudad de México, donde la realidad se mezcla con antiguas leyendas y los lugares comunes esconden secretos aterradores. ¿Están listos para descubrir qué maldiciones y enigmas guardan las ruinas de templos ancestrales, monasterios abandonados y el metro de la ciudad? Prepárense. Estas historias harán que su corazón lata más rápido. Soy su guía hacia las pesadillas nocturnas y comenzamos. En un pequeño pueblo llamado San Miguel, rodeado de densas selvas y colinas misteriosas, vivía la familia Jiménez. Su casa estaba en las afueras, donde la noche solo era interrumpida por el susurro del viento y los gritos de los animales salvajes. En ese pueblo se contaban antiguas historias sobre el Tlahuelpuchi, un vampiro que tomaba forma humana durante el día y cazaba niños durante la noche. La familia Jiménez estaba compuesta por los padres, María y Alejandro, y su bebé, la pequeña Lucía. La niña tenía apenas 4 meses y su risa era la mayor fuente de alegría en el hogar. Sin embargo, María había comenzado a notar cosas extrañas. Su hija lloraba mucho por las noches y a veces aparecían pequeñas marcas rojas en su piel. Al principio, pensó que se trataba de picaduras de insectos, pero su instinto de madre le decía que algo más estaba ocurriendo. Una tarde, cuando el sol se ocultó en el horizonte, María decidió hablar con su vecina doña Carmen, la mujer más anciana del pueblo. Carmen, mientras envolvía unas hierbas aromáticas, miró a María con gravedad. «María, debes tener cuidado. Tu familia vive demasiado cerca del bosque. He escuchado a los búhos gritar por las noches, y eso es una señal de mal augurio. Hace mucho que no se habla del Tlahuelpuchi en el pueblo, pero esas criaturas vuelven cuando sienten debilidad. Cazan niños». Las palabras de Carmen no salían de la mente de María. Esa misma noche, mientras Alejandro dormía, ella tomó una pequeña vela y salió al porche. La luna, llena y brillante, iluminaba los alrededores. De repente, notó un movimiento extraño en el bosque. Una sombra, parecida a la figura de una mujer, estaba entre los árboles y miraba fijamente hacia la casa de los Jiménez. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. A la mañana siguiente, contó todo a Alejandro, pero él solo se rió. «Cariño, escuchas demasiados cuentos de viejas. Esto es solo cansancio». Pero María no podía deshacerse del miedo. Decidió vigilar la casa durante la noche. 3 días después, ocurrió lo que más temía. En plena noche, María escuchó el llanto suave de Lucía, aunque la bebé siempre dormía profundamente. Corrió a la habitación de la niña y vio la ventana abierta. En el centro del cuarto estaba la figura de una mujer con cabello largo y enredado. Su rostro estaba cubierto por sombras, pero sus ojos brillaban con un rojo intenso. En una mano sostenía la cuna y con la otra se extendía hacia la bebé. María gritó, tomó un crucifijo de madera que estaba cerca y corrió hacia la mujer. La figura emitió un rugido animal y se transformó de inmediato en un gran ave negra que salió volando por la ventana. Alejandro, al escuchar el ruido, entró corriendo al cuarto. Vio las lágrimas de María y las marcas de garras en el marco de la ventana. Ahora le creía. Al día siguiente, la familia llamó a doña Carmen para que realizara un ritual de protección en la casa. La anciana colocó ramos de ajo en las esquinas, bendijo las habitaciones y dibujó signos protectores en las puertas. Sin embargo, Carmen advirtió, el Tlahuelpuchi no se rinde fácilmente.
buscará otra forma de entrar en tu hogar. Protejan a Lucía y nunca la dejen sola. A pesar de las medidas tomadas, cada noche María escuchaba los gritos de aves a lo lejos. Sabía que el Tlahuelpuchi seguía cerca, esperando el momento para regresar. Desde entonces, la familia Jiménez vivió con miedo constante, pero gracias a la vigilancia de los padres, Lucía permaneció a salvo. Hasta el día de hoy, en San Miguel, se sigue contando esta historia y se advierte a los padres: si en luna llena escuchas un grito extraño fuera de tu ventana, cierra todas las puertas y reza. Quizá el Tlahuelpuchi ha vuelto a cazar. Bajo las ruidosas calles de Ciudad de México, en los laberintos de los antiguos túneles del metro, se esconde una de las leyendas urbanas más aterradoras: la historia de los loros gigantes mutantes. Estas criaturas, según se dice, habitan en las ramas abandonadas del sistema de metro, que oficialmente están cerradas al público. Los relatos sobre ellos inquietan a los trabajadores del metro, quienes, a pesar de las negaciones oficiales, aseguran haber presenciado cosas inexplicables. La historia comenzó hace décadas, cuando los trabajadores del metro construían nuevas líneas. En una de las excavaciones encontraron un extraño pasadizo que descendía profundamente. De allí provenían ruidos inusuales, similares al canto de pájaros. Pensando que era una colonia de loros comunes, los obreros no le dieron importancia y sellaron el pasaje. Sin embargo, pronto los trenes que pasaban cerca comenzaron a experimentar extrañas interferencias. Las luces parpadeaban y los conductores escuchaban sonidos extraños, como si algo arañara las paredes de los túneles. Entre los empleados nocturnos comenzaron a circular rumores sobre sombras misteriosas que aparecían al borde del alcance de sus linternas. Años después, un joven ingeniero llamado Juan, empleado del metro, decidió desentrañar el misterio del antiguo pasaje. Los relatos de los veteranos, quienes aseguraban haber visto sombras y escuchado ecos de voces humanas, no dejaban de rondar su mente. Una noche, mientras estaba de guardia, impulsado por su curiosidad, decidió explorar la vieja línea. Llevó consigo una linterna, un mapa de los antiguos túneles y una radio. Descendió más profundo de lo que nunca había estado. El aire se volvía denso y pesado. Las paredes de los túneles estaban cada vez más húmedas y el olor a humedad se mezclaba con un extraño aroma metálico. A su alrededor reinaba un silencio absoluto, roto solo por el sonido de sus propios pasos. De repente, escuchó un canto de aves, demasiado fuerte para ser de loros comunes. Juan llegó a una sala enorme y abandonada, que no aparecía en los mapas. En el suelo había restos de viejos equipos, y en el centro se alzaba una enorme jaula metálica, cuyos barrotes oxidados estaban rotos. Pero lo más inquietante eran las paredes y el techo, cubiertos de nidos hechos de cables, tela y huesos humanos. Los nidos parecían palpitar, emitiendo un tenue brillo, y entonces los vio. Loros gigantes, del tamaño de un niño, estaban posados en sus perchas. Sus ojos brillaban con un rojo intenso en la oscuridad, y sus picos, afilados como cuchillas, chasqueaban al ritmo de su inquietante canto. Las plumas de estas criaturas estaban cubiertas de suciedad y sangre, y sus garras dejaban profundas marcas en las paredes. Uno de los loros giró la cabeza hacia Juan y con una voz profunda y antinatural dijo en un grito: «Bienvenido, humano». Esa voz era tan inhumana que las piernas de Juan comenzaron a temblar. Paralizado por el miedo, intentó retroceder,
pero escuchó un ruido detrás de él. Al darse la vuelta, vio cómo uno de los loros saltaba desde su nido directamente hacia él. Su pico, brillante bajo la luz de la linterna, se dirigía directo a su rostro. Corrió desesperado, pero estas criaturas eran increíblemente rápidas. Una de ellas lo atrapó por el brazo con sus afiladas garras, dejándole profundas heridas. Su canto se transformó en una risa histérica que resonaba como un eco interminable en el túnel. Solo por un milagro, Juan logró llegar al ascensor de servicio y salir a la superficie. Más tarde, contó su historia a sus superiores, pero nadie le creyó. Las heridas en su brazo fueron atribuidas al ataque de un perro callejero, y Juan pronto dejó su trabajo. Sin embargo, dejó una advertencia: nunca desciendan a los antiguos túneles. Si escuchan el canto de aves, corran. Estos loros no son simples animales. Saben que estás allí y tienen hambre. Desde entonces, la leyenda de los loros del metro se ha transmitido de boca en boca entre los trabajadores y los habitantes de la ciudad. Los pasajeros que se quedan atrapados en el metro por la noche a veces afirman haber escuchado un canto extraño o haber visto ojos rojos brillando en la oscuridad. Algunos dicen que sintieron un ligero toque en el hombro, como la pata con garras de un ave, antes de mirar alrededor y no encontrar nada. Oficialmente, las autoridades del metro niegan la existencia de estas criaturas, pero los más viejos están seguros de que los loros existen y esperan a su próxima víctima. Cada año hay nuevas desapariciones, y aquellos que se atreven a descender a los antiguos túneles nunca vuelven a ser vistos. Los trabajadores del metro evitan estas áreas y rezan para que el canto de los loros siga siendo solo una leyenda. En las afueras de la ciudad, al pie del Cerro del Desierto, se encuentran las ruinas de un antiguo monasterio. Los habitantes locales evitan este lugar, especialmente después del atardecer, temiendo encontrarse con el espíritu que, según dicen, habita dentro de esos muros. La llaman la monja del desierto, y su historia, oscura y trágica, ha sido transmitida de generación en generación durante siglos. Cuando el monasterio todavía estaba en funcionamiento, vivía allí una joven monja llamada Hermana Isabela. Llegó al monasterio siendo muy joven, huyendo de una familia cruel. Su belleza y su voz suave atraían la atención de todos los que la conocían. Sin embargo, su vida estaba lejos de ser tranquila. Según los rumores, el abad del monasterio, el padre Rodrigo, sentía por Isabela sentimientos inapropiados. Era un hombre severo y autoritario, y nadie se atrevía a contradecirlo. Las demás monjas intentaban ignorar las miradas inquietantes que Rodrigo le dirigía a Isabela, pero su silencio resultó en una tragedia. Una noche, el monasterio fue escenario de un suceso fatídico. Nadie sabe con certeza qué ocurrió, pero se escucharon gritos provenientes de la habitación de Isabela. A la mañana siguiente, su cuerpo fue encontrado al pie del monasterio, sobre las rocas. Oficialmente, se declaró que fue un suicidio, pero muchos sospechaban que el abad estaba involucrado en su muerte. Se dice que, temiendo ser descubierto, la empujó desde el balcón. Los testigos afirmaron que esa noche escucharon susurros de oraciones, pero las voces sonaban extrañas, como si vinieran de diferentes partes del monasterio al mismo tiempo. Después de esa noche, el monasterio comenzó a cambiar. Los servicios religiosos ya no traían paz, y una a una, las monjas abandonaron el lugar. Se rumoraba
que por las noches se escuchaba el canto de Isabela en los pasillos, un canto que helaba la sangre. Su silueta fue vista en el mismo balcón desde donde había caído, y a veces aparecía en las habitaciones, de pie junto a las camas de quienes dormían, susurrando palabras apenas audibles. Uno de los antiguos servidores del monasterio relató que vio cómo las velas en la capilla se encendían solas, iluminando la figura de una monja arrodillada ante el altar. Con los años, el monasterio fue abandonado, pero las leyendas persistieron. Un vecino llamado Javier, en su juventud, decidió demostrar a sus amigos que los fantasmas no existían. Entró al monasterio con una cámara y una linterna. 2 días después, fue encontrado en el camino al pie del cerro. Javier estaba vivo, pero completamente canoso, y no podía pronunciar ni una palabra. Lo único que dejó fue una nota encontrada en su mochila. En ella estaba escrito: "Sus ojos son un abismo". Los amigos de Javier aseguraron que esa noche vieron un extraño resplandor en la cima del monasterio, pero ninguno se atrevió a subir para averiguar qué sucedía. Los pocos que se han atrevido a visitar las ruinas hablan de los mismos fenómenos: un frío intenso, sonidos repentinos de oraciones y la figura de una monja vestida de blanco con manchas de sangre. Su rostro, según los testigos, es imposible de olvidar: cuencas vacías y una boca torcida en un grito silencioso. Algunos afirmaron que después de encontrarse con su espíritu, comenzaron a tener pesadillas en las que veían el monasterio en llamas, con Isabela de pie entre las llamas, llamándolos por su nombre. Los habitantes del lugar creen firmemente que el espíritu de Isabela todavía vaga por las ruinas, esperando justicia por su muerte. Cada año, en la noche del aniversario de su caída, se puede ver un extraño resplandor en el cielo sobre el monasterio, con la forma de una mujer. La gente dice que es Isabela buscando a alguien que se atreva a escuchar su historia y castigar a los culpables. Un valiente de la ciudad intentó realizar un ritual de exorcismo, pero fue encontrado muerto al pie del cerro, su rostro congelado en una expresión de terror. Ahora, el monasterio permanece en silencio, rodeado de un bosque espeso y el olvido, pero todo aquel que entra en su territorio siente su mirada, y si escuchas un suave canto, vete sin mirar atrás. De lo contrario, podría seguirte hasta tu propia casa. Algunos dicen que si dejas flores en la entrada del monasterio, Isabela no te hará daño, pero nadie puede decir con certeza si esto es verdad o simplemente otra leyenda nacida del miedo. En el corazón de Ciudad de México, entre las bulliciosas calles y la vida vibrante, se encuentran las ruinas del Templo Mayor, el antiguo templo azteca que una vez fue el centro de su civilización. Los turistas caminan a diario por este lugar histórico, maravillándose con su arquitectura e historia. Pero los guías locales advierten: no se queden aquí después del anochecer. Cuando cae la oscuridad, las ruinas cobran vida y los antiguos espíritus, según dicen, aún esperan a aquellos que perturben su descanso. Hace muchos años, cuando los arqueólogos comenzaron por primera vez las excavaciones en el Templo Mayor, descubrieron numerosas evidencias de sacrificios humanos: cuchillos de piedra, huesos y altares con restos de sangre seca indicaban que el templo era un lugar donde se ofrecían sacrificios a los dioses. Pero uno de los hallazgos conmocionó a los investigadores más que cualquier otro. Era una copa de piedra decorada con la imagen del antiguo dios de la muerte, Mictlantecutli. En ella había grabados símbolos
que los arqueólogos no pudieron descifrar de inmediato. Sin embargo, uno de los miembros del equipo, el profesor López, aseguró que la inscripción era una advertencia. Aquellos que perturben el descanso del templo atraerán sobre sí la ira de los dioses, tradujo una vez durante una reunión. Sus palabras fueron recibidas con burlas, pero pronto todo cambió. La primera noche, después de abrir la copa, los trabajadores que custodiaban las excavaciones escucharon sonidos extraños. Eran golpes bajos de tambores y gemidos prolongados que parecían provenir de debajo de la tierra. Uno de los guardias, Ramiro, decidió descender por uno de los túneles que conducían a los niveles inferiores del templo. Nunca regresó. A la mañana siguiente, su cuerpo fue encontrado al pie del altar. Sus ojos estaban abiertos de par en par y su rostro congelado en una expresión de terror. Nadie pudo explicar lo que le había ocurrido. Sin embargo, aquellos que trabajaban en las excavaciones comenzaron a notar que durante la noche sombras recorrían las ruinas. Se movían al compás del ritmo de los tambores y a veces se podían distinguir figuras de guerreros o sacerdotes con cuchillos de piedra. El profesor López insistió en cerrar las excavaciones, pero las autoridades ignoraron sus advertencias. Pronto, más trabajadores desaparecieron y quienes permanecieron comenzaron a tener pesadillas en las que veían a los antiguos dioses exigiendo sangre. Uno de los obreros afirmó que una noche se encontró con un sacerdote que lo miró directamente a los ojos y le preguntó: ¿Estás listo para ofrecer tu sacrificio? Los rumores se extendieron rápidamente y las excavaciones se detuvieron, pero la maldición del templo mayor ya no podía detenerse. Los guías y turistas que visitaban el templo contaban que a veces sentían un frío repentino, incluso en pleno calor del día. Algunos eran perseguidos por visiones extrañas. Veían figuras con antorchas encendidas reuniéndose alrededor del altar. Otros escuchaban pasos, aunque no había nadie alrededor. Uno de los casos más escalofriantes le ocurrió a una pareja de turistas españoles. Decidieron quedarse cerca de las ruinas hasta el anochecer para tomar fotos del templo iluminado por la luna. Cuando regresaron al hotel, notaron que en todas las fotos aparecían sombras que no habían visto durante la sesión. En una de las fotos, tomada cerca del altar, se distinguía claramente la figura de un sacerdote con un cuchillo en la mano. Al día siguiente, abandonaron Ciudad de México, pero la mujer de la pareja relató que su esposo comenzó a hablar en un idioma extraño durante sus sueños. Estaba segura de que era náhuatl, la lengua antigua de los aztecas. Los habitantes locales afirman que los espíritus del Templo Mayor nunca abandonarán sus tierras sagradas. Creen que el templo es un portal al Mictlán, el inframundo azteca. Cualquiera que perturbe sus secretos podría convertirse en la próxima víctima de los antiguos dioses. Por eso, si decides visitar las ruinas, recuerda, no mires demasiado tiempo el altar y nunca te lleves nada contigo, incluso si solo es una piedra. De lo contrario, podrías despertar la ira de aquellos que han descansado bajo estas piedras sagradas durante siglos. Con esto, llegamos al final de nuestro viaje por las oscuras leyendas de Ciudad de México. Estas historias nos recuerdan que incluso en los lugares más brillantes y llenos de vida pueden ocultarse antiguos secretos y espíritus inquietos del pasado. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nuevos relatos de misterios y terror. Y ahora, tengan cuidado. Tal vez estas leyendas no sean solo un cuento. Que tengan una noche tranquila
si es que logran dormir.